Saludos a todos y a todos, bienvenido a este espacio de diálogo y debate. Hoy estaremos compartiendo el texto Sujeto Pedagógico, Construcción Escolar de la Ciudadanía. Quien le habla, su autora, María Figueredo. Es un texto de publicación digital de la editorial Araguaney de CENAME, Centro Nacional de Investigación y Formación del Magisterio Venezolano. El texto devela y entiende la realidad que se da en la escuela desde tres esferas. Una, las experiencias y memoria, que tiene que ver con las experiencias en los diferentes niveles del sistema educativo venezolano. Tiene un sistema de enunciados sobre la escuela y su constructividad cognitiva que permite construir el enunciado de la tesis. Desde las prácticas pedagógicas y didácticas en el ámbito de conflictos y luchas entre maestros que viven los aprendizajes y transforman. Y el sujeto actuante, pensante, que se contrapone al sistema capitalista con sus enunciados. Aquí estaremos abordando el sujeto pedagógico como el conjunto de interacciones que se generan entre los diferentes actores, sujetos y agentes del quehacer educativo. Se reivindica el trabajo investigativo desde el Núcleo de Investigación, Gestión Educativa Local, MIGEL, adscrito al Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela. El producto que presento es el resultado de la tesis doctoral en el marco de un programa de investigación de gestión escolar, práctica socioeducativa y producción de identidades. Todo este trabajo de investigación se desarrolló en la parroquia Sucre con 44 escuelas de gestión pública y de gestión privada. Pensar el sujeto pedagógico desde la complejidad de la vida cotidiana, desde ese análisis reflexivo y crítico. La obra, porque estoy haciendo una reseña literaria de la obra, está estructurada en tres grandes bloques. Una primera parte donde planteamos la dinámica pedagógica de la escuela, los grandes retos para transformarla en ese espacio abierto de la escuela como centro del quehacer comunitario, toda esa experiencia, todas esas prácticas. Segundo bloque tiene que ver con el sistema de enunciado, donde se construye la arquitectura teórica de la investigación a partir de un sistema de enunciado estructurado desde las premisas de investigación. Para ello se plantearon cuatro grandes premisas: sujeto, conocimiento, contexto, el sujeto pedagógico, la escuela de la colonialidad, modernidad y las prácticas educativas transformadoras. Pensar la realidad es pensar la escuela desde el ámbito de lo real. Eso configuró romper con los patrones tradicionales de investigación, con los manuales y recetas. Y se configuró una opción diferente para abordar esa realidad de la escuela venezolana, donde emerge un sujeto pedagógico desde esa construcción social, generando una ruptura epistemológica cognitiva con el monismo de la racionalidad técnica que nos impone una sola manera de ver y pensar y actuar. En el marco de todo esto, planteo, producto de la investigación, un sujeto pedagógico como el conjunto de interacciones que se generan entre los diferentes actores sociales que hacen vida en la escuela, familia, comunidad, que conceptualizan una manera de construir la ciudadanía que se expresa a través de entidades asociadas a procesos culturales, su cosmogonía, su forma de vida, sus condiciones históricas que dan direccionalidad a una estética que lo vincula con una forma de producir la vida cotidiana. Basada en otra ética, sujetas a prácticas socioculturales, a los discursos de su época histórica, que se constituyen a partir de las coincidencias valorativas de las personas, pero también de la resistencia en cuanto a lo simbólico en el lenguaje y los valores, y en el accionar concreto entre las personas y las prácticas sociales.
Se plantea una escuela que sirve para la vida en común y sus aliados, desde el pensamiento crítico, desde una práctica liberadora, nuestra americana con sabor venezolano, emancipadora, desde esa cultura comunitaria. Una escuela con rostro y cuerpo erguido que late en el aire de un nuevo sentido de creación, configurando nuevos imaginarios y nuevas alteridades hacia la soberanía cognitiva. Producto de todo este proceso de investigación, emerge una propuesta que tiene que ver con una escuela comunal con sentido y significado del poder político y democrático. Una escuela que arquitectónicamente tiene una estructura distinta a la que conocemos, sin aula, con múltiples espacios de aprendizaje, donde se puede establecer el diálogo entre estudiantes de diferentes edades, de diferentes grados, experiencia que la hemos vivido desde los grupos de producción, creación y recreación, los llamados grupos estables en sus inicios. El currículo debe ser lugarizado, contextualizado, territorializado, un currículum que emerge desde un enfoque ecológico geohistórico, desde ese contexto y desde esa pluridiversidad de mirada. Una práctica educativa basada en una pedagogía y didáctica de la participación, porque aprendemos a ser participativos desde la acción, no por decreto. El factor estructurante de todo este proceso tiene que ver con la investigación, como decía el maestro Luis Antonio Vigo. Tiene una visión humanista centrada en el desarrollo integral del ser humano, donde hay el respeto mutuo, se valoran los derechos humanos. Esa es la escuela que queremos, esa es la escuela que creo que hemos estado construyendo durante toda esta cuarentena social colectiva. Una escuela sin frontera, una escuela sin límites, donde un elemento clave es el maestro como un estudiante para la vida. Un maestro que estudia de manera permanente, donde ve que los aprendizajes son aprendizajes para la vida. Esta escuela es una escuela para la formación de una nueva subjetividad, de un sujeto distinto, de un sujeto que no memoriza, sino un sujeto que lo que aprende, lo aprende para la vida. Esto es un espacio de formación de ciudadanía, donde partimos de la democracia participativa y protagónica, porque para ser participativo tengo que tener los espacios donde realmente pueda desarrollar la participación. Se rompe con las fronteras cognitivas, hay un aprendizaje entre pares, se transforman las prácticas pedagógicas, memorísticas, mecanizadas. Aquí estamos hablando de un sujeto que actúa, que acciona, que es participativo, que es crítico, que tensiona la realidad al confrontarla desde esa dialéctica, y se forma un ciudadano participativo, protagónico, responsable y corresponsable de su proceso de aprendizaje. Estamos hablando que emerge un sujeto pedagógico crítico, participativo y protagónico desde la experiencia, desde la vivencia que va desarrollando. Como diría el profe Lenín Romero, estamos hablando de un sujeto con derechos, un sujeto participativo, un sujeto protagónico, corresponsable y responsable de sus aprendizajes y también de su proceso formativo. Iríamos hacia lo que él llama una economía social del conocimiento, desde la diversidad de pensamiento, porque aquí estamos hablando que al romper con el monismo de la racionalidad, eh, del monismo, de la racionalidad y de la colonialidad y la modernidad, estamos enfrentándonos en la formación de un sujeto totalmente distinto. Esta es una escuela, o la escuela que yo llamo escuela comunal, es ese espacio de formación de nuevas subjetividades. Una experiencia en la cual hemos puesto en práctica estos elementos
tiene que ver con la experiencia de Ciudad Caribia, donde a través de los grupos, en principio grupos estables y luego llamado grupo de producción, creación y recreación, hemos generado todo un proceso de aprendizaje significativo. Desde esa democracia participativa y protagónica, desde una pedagogía de contexto que respeta al estudiante como sujeto de derecho. Esto nos permite entretejer una caja de herramientas que aportan elementos para la transformación de la práctica pedagógica en acciones. Desde la experiencia, como les decía, en el grupo de creación, recreación y producción, ayudando a salvar vida en Ciudad Caribia, en el Liceo Gran Cacique Guaycaipuro de Ciudad Caribia, experiencias que nos permitió materializar esta propuesta desarrollada y planteada como cierre de la tesis doctoral. Esta es una escuela sin fronteras cognitivas que busca nuevos horizontes cognitivos y cognoscitivos que generan subjetividades, dan respuestas a esas necesidades sentidas del adolescente a ser escuchado de manera asertiva, de participar, de entreayudarse, de ese aprendizaje entre pares, una pedagogía que yo digo que también profana la comodidad del aula, por eso yo planteo un diferentes ambientes de aprendizaje donde puedan confluir estudiantes de diferentes edades y de diferentes grados y que puedan ser acompañados por personas con diferentes conocimientos para ese diálogo de saberes, para ese compartir, para el diálogo entre lo académico, lo común y ese saber popular. Esto nos permite transformar la práctica educativa desde una eticidad política, donde se legitima un nuevo orden cultural y social, una nueva subjetividad que edifica una memoria social del grupo, que es, como les decía, se expresa pues en lo simbólico y en su lenguaje, emergiendo de todo este proceso un sujeto pedagógico crítico, participativo, protagónico, que va construyendo su aparato crítico desde la experiencia y vivencia de esa realidad social. Esta es una escuela que tiene unos alcances, esa conciencia crítica por el bien común, desde esta experiencia en el grupo Ayudando a Salvar Vidas, donde se estimula a pensar sus prácticas, se construye un sistema de valores que va emergiendo de esa relacionalidad que mantiene con el otro, ese reconocimiento de su compañero como es el otro, como ese par con el cual tengo un proceso también de aprendizaje, donde también nos entreayudamos, el que sabe algo se lo enseña y el que no sabe lo aprende, como decía el maestro Vigo, el que tenga algo que enseñar, que lo enseñe, y el que tenga algo que aprender, que lo aprenda. Es desde un enfoque de la enseñanza y aprendizaje colaborativo, significativo, cooperativo, donde se genera unas interacciones en el marco del respeto, el compañerismo y la solidaridad desde la acción, desde esa práctica cotidiana. Dentro de las tareas que tiene esta escuela comunal, por supuesto, está la construcción de una lógica ontoepistémica de pensamiento desde la diversidad del pensamiento y el conocimiento, donde está la pluridiversidad presente, no hay un solo pensamiento, no hay un monismo, hay una diversidad y un abanico de opciones, rompiendo pues con esas fronteras cognitivas. Aquí no hay espacio para el silencio cognitivo y se apunta, como dice el profesor Lenin, hacia una economía social del conocimiento. El conocimiento se construye de manera colectiva, desde ese diálogo, desde ese debate, desde el encuentro entre la academia, el saber popular y el común. Dentro de los desafíos que, reitero, tiene la escuela comunal y sus tareas, es generar pues esa multidiversidad de puntos de vista desde diversas perspectivas
que comprendamos que no hay una verdad absoluta, de que no hay una sola manera de mirar al mundo, sino que hay una diversidad, una multiplicidad para nosotros poder comprender lo que está sucediendo. Aquí nos atrevemos a pensar en metáfora y en analogía y en encontrar el elemento, ese elemento que tiene que ver con descubrir y redescubrir las cosas que realmente nos gusta hacer, para que ese aprendizaje sea un aprendizaje para la vida y sea un aprendizaje significativo. Desde esta escuela también se trabaja de manera colectiva, desde la diferencia como un estímulo permanente que le da sentido a las acciones colectivas. La formación de ciudadanos, porque no podemos perder de vista que la escuela, su objetivo principal es la formación del ciudadano, tal cual como está establecido en nuestra Constitución, desarrollando también ese pensamiento creativo y esas capacidades para hacer nuevas conexiones. Aquí emerge, en el marco de toda esta experiencia vivida, un sujeto que podríamos decir los impactos que ha tenido el aprendizaje en esta escuela tiene que ver con el surgimiento de voceros que van emergiendo de esta relacionalidad, donde son reconocidos como líderes por sus compañeros, que exponen su punto de vista sin miedo a equivocarse, como dice Maturana. Todos tenemos derecho a equivocarnos y a aprender de esas equivocaciones. Genera autonomía, aparte de generar autonomía, se construye una empatía emocional y cognitiva entre los estudiantes. Esa empatía emocional es lo que nos va a permitir construir una racionalidad, una lógica distinta, donde tus aportes son tan valiosos como el del otro. Para ir cerrando, es importante acá que esta escuela planteada a lo largo del texto y en la cual se materializa en su cierre, es una escuela que forma para la solidaridad, soñada para las decisiones colectivas, para la justicia social, para una vida solidaria en sociedad, para el desarrollo de la cultura de la paz, de ese pensamiento crítico, de responsabilidad y corresponsabilidad en el manejo también positivo de los conflictos, que se potencia el diálogo y el intercambio, revalorizando las prácticas del cuidado y la ternura para superar la dinámica destructiva que enfrenta la injusticia. Es importante destacar que a lo largo del texto y pensando en el contexto que vivimos actualmente de pandemia, muchas de las ideas planteadas en el mismo, modestamente, siento que la hemos materializado durante toda la cuarentena social colectiva, donde ya la educación no es responsabilidad exclusiva del estudiante de la escuela, sino hay un acto de corresponsabilidad. Dejó de ser interés de unos pocos para convertirse en interés del común, de toda la comunidad, generando un proceso bastante interesante de lo que se ha estado llamando la lugarización de las experiencias, desde ese contexto que significa poner en práctica las experiencias que se han generado, porque a lo largo y ancho de todo el país, durante toda esta cuarentena social colectiva, se han generado prácticas educativas donde hemos visto traspasar las fronteras que nos impedía unir o la participación de la familia en los procesos educativos. Entonces vemos que esa triada soñada y planteada al principio de la investigación, cómo es que la escuela se convierte en ese centro del quehacer comunitario, lo hemos estado materializando a través del desarrollo de las diferentes prácticas eh, pedagógicas, didácticas, que se han desarrollado en el territorio durante toda esta cuarentena social. Cuando releía lo escrito hace tiempito, pensaba y decía, wow, muchas de las ideas planteadas cuando hice el cierre modestamente de mi trabajo doctoral, donde soñaba con una escuela
donde realmente se integraran familia, escuela, comunidad, hoy podemos decir en este 2021, en este 2020, cerrando este 2020, en este siglo XXI, que estas experiencias y estas vivencias que hemos vivido a lo largo y ancho de todo el país tienen que ver con una pedagogía de la insurgencia, una pedagogía de resistencia, una pedagogía de contexto que tiene esa resiliencia positiva que ha hecho posible que como pueblo venezolano hemos garantizado, por una parte, el derecho a la salud, pero igualmente hemos garantizado el derecho a la educación como derecho humano, dándole continuidad a los procesos, viendo aquí que la educación para el pueblo venezolano es un tesoro invaluable. Cuando digo invaluable, que no tiene un valor material, sino un valor emocional, simbólico para cada uno, porque cada familia realmente se ha transformado en una escuela y hemos llegado a todos los espacios. Desde esta experiencia que nos permite resignificar el currículum, pero a su vez resignificar el papel del maestro, porque el maestro debe ser un estudiante para toda la vida, porque así como los médicos estudian toda su vida, nosotros como docentes tenemos la responsabilidad y la tarea también de estudiar toda nuestra vida, porque en nuestras manos está la formación del ciudadano, que no es cualquier cosa, es el ciudadano, es ese nuevo hombre, esa nueva mujer, es ese sujeto activo, participativo y protagónico que necesitamos para la refundación de la República, como dice nuestra Constitución.